Parte 1. En el bullicioso corazón de una metrópoli moderna, donde los rascacielos arañaban el cielo y el tráfico resonaba como un rugido constante, vivía un joven empresario llamado Javier. Su historia no era la de un heredero que se encontró con un imperio ya construido, sino la de un hombre que forjó su propio destino a base de sudor y sacrificio. Desde sus humildes comienzos, cuando apenas contaba con unos pocos ahorros y una idea revolucionaria en el campo de la tecnología, Javier había construido un imperio. Su empresa, ahora líder en su sector, era un testimonio de su inteligencia, su perseverancia y su innegable talento para los negocios. Pero a pesar de su éxito profesional, Javier sentía un vacío en su vida personal. Rodeado de personas que a menudo parecían más interesadas en su cuenta bancaria que en su bienestar, anhelaba encontrar a alguien que lo valorara por quien era realmente, alguien con un corazón noble y una honestidad inquebrantable. Estas cualidades eran para Javier un faro, un recordatorio constante de los valores que su propia madre le había inculcado desde niño. La madre de Javier, una mujer de carácter fuerte y principios sólidos, había sido su único apoyo durante sus años de formación. Ella le había enseñado el valor de la integridad, la importancia de la bondad y la creencia de que el verdadero éxito reside en la calidad del alma, no en la cantidad de dinero acumulado. Javier había interiorizado estas lecciones y siempre había buscado en las personas que lo rodeaban esa misma autenticidad. Fue en una de esas galas benéficas, eventos sociales que Javier solía evitar pero a los que su posición ahora lo obligaba a asistir, donde conoció a una joven llamada Sofía. Sofía destacaba entre la multitud por su sencillez y su encanto natural. No vestía ropas ostentosas ni lucía joyas llamativas, pero poseía una belleza serena y una sonrisa que parecía iluminar la sala. Javier se sintió inmediatamente atraído por su aura de bondad y su forma de interactuar con los demás, mostrando una genuina preocupación por las causas benéficas del evento. Se acercó a ella con una mezcla de timidez e interés, y tras una breve conversación, descubrió que compartían una visión similar del mundo, una apreciación por las cosas sencillas y un profundo respeto por la honestidad y la integridad. Sofía le contó sobre su trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a niños desfavorecidos, y su pasión por hacer del mundo un lugar mejor. A Javier, sus palabras le resonaron profundamente. Aquí había alguien que parecía valorar las mismas cosas que él, alguien cuya bondad parecía genuina y desinteresada. Con el tiempo, su relación floreció. Javier disfrutaba de la compañía de Sofía, de sus conversaciones sinceras y de su perspectiva positiva de la vida. Le parecía un soplo de aire fresco en un mundo a menudo superficial y materialista. Sofía no se mostraba impresionada por su riqueza ni por su éxito, parecía valorarlo por su carácter y su sensibilidad. Cuando la relación se volvió más seria, Javier sintió que era el momento de presentar a Sofía a su madre. La opinión de su madre era muy importante para él y anhelaba su aprobación. Organizó una cena en su casa, con la esperanza de que su madre viera en Sofía las mismas cualidades que él admiraba. Sin embargo, el encuentro no resultó como Javier esperaba. Aunque su madre fue cortés y amable con Sofía, Javier percibió una reserva en su actitud, una cautela en su mirada que no pasó desapercibida. Después de la cena, cuando madre e hijo se quedaron a solas, la madre de Javier expresó sus dudas. Le confesó a su hijo que Sofía le parecía sospechosa, que había algo en su comportamiento que no terminaba de convencerla. Javier, sorprendido y algo molesto por la desconfianza de su madre, trató de defender a Sofía, insistiendo en su bondad y su autenticidad. Pero su madre, con la sabiduría que le daban los años y la experiencia, le dijo que a veces la intuición era una herramienta poderosa y que sentía que algo no encajaba en la imagen que Sofía proyectaba. Javier, aunque preocupado por las palabras de su madre, decidió confiar en su propio juicio y en sus sentimientos hacia Sofía. Sin embargo, la preocupación de la madre de Javier no desapareció. Con el temor de que su hijo pudiera estar siendo engañado por alguien con segundas intenciones, ideó un plan inusual. Decidida a descubrir la verdadera naturaleza de Sofía, la madre de Javier decidió disfrazarse de una persona humilde y buscar trabajo en la empresa de su hijo. Creía que, observando a Sofía de cerca y sin ser reconocida, podría formarse una opinión más clara sobre su carácter.
Javier, inicialmente reacio a esta idea, finalmente accedió, impulsado por la insistencia de su madre y una pequeña semilla de duda que comenzaba a germinar en su interior. Así fue como la madre de un exitoso empresario se convirtió en una empleada anónima en la misma empresa que su hijo había fundado, todo con el objetivo de desentrañar la verdad sobre la mujer que había conquistado el corazón de su hijo. Parte 2. La madre de Javier, ahora bajo una identidad falsa y vestida con ropas sencillas y gastadas, comenzó su labor en la empresa de su hijo. Adoptó el papel de una mujer humilde y trabajadora, realizando tareas básicas de mantenimiento y limpieza en las oficinas. Este disfraz, cuidadosamente elaborado, le permitía moverse con total libertad por la oficina, observando a todos sin ser vista. Ella se convirtió en una sombra silenciosa, una presencia invisible que podía escuchar las conversaciones más privadas y observar los gestos más reveladores. Su objetivo no era juzgar, sino descubrir. Se movía entre los cubículos, limpiando escritorios, vaciando papeleras y reponiendo suministros, mientras sus oídos y sus ojos se mantenían alerta, siempre vigilando a Sofía. Al principio, sus observaciones parecieron confirmar la imagen que Sofía proyectaba. La veía sonreír a sus compañeros, mostrarse amable y cortés en sus interacciones profesionales. La escuchaba hablar con entusiasmo sobre sus proyectos benéficos y su deseo de ayudar a los demás. En una ocasión, vio a Sofía detenerse para ayudar a un empleado que se había caído, mostrando una preocupación genuina por su bienestar. La madre de Javier se sintió aliviada. Pensó que quizás se había equivocado, que su intuición le había fallado por una vez. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la imagen perfecta de Sofía comenzó a desmoronarse. Notó cómo la sonrisa de Sofía a veces se desvanecía rápidamente cuando creía que nadie la observaba, cómo sus comentarios sobre otros empleados podían ser sarcásticos y despectivos en privado, a pesar de su aparente amabilidad en público. Escuchó cómo se quejaba de las molestas peticiones de los empleados, a los que llamaba plebe, y cómo se burlaba de la gente que no tenía dinero. En particular, la madre de Javier se fijó en la forma en que Sofía la trataba a ella, a la limpiadora. Aunque en presencia de Javier, Sofía se mostraba educada y considerada, cuando estaban a solas su actitud cambiaba drásticamente. La ignoraba por completo, como si no existiera. La miraba con desdén y, en ocasiones, incluso le hacía comentarios despectivos sobre su apariencia o su trabajo. Una vez, Sofía la regañó furiosamente por dejar una mancha de café en el suelo, gritándole que era una inútil y que su presencia en la oficina era una molestia. En otra ocasión, la madre de Javier, por accidente, tiró una caja de papeles. Sofía la miró con una expresión de asco y le dijo que era una desgracia y que debería estar agradecida por tener un trabajo tan miserable. Estos pequeños incidentes, aunque aparentemente insignificantes, comenzaron a pintar un retrato diferente de Sofía en la mente de la madre de Javier. La sensación de que algo no encajaba se hizo más fuerte, alimentando su determinación de descubrir la verdad. Compartió sus observaciones con Javier, intentando explicarle sus crecientes sospechas. Javier, sin embargo, se mostraba reacio a creer las palabras de su madre. Estaba profundamente enamorado de Sofía y encontraba difícil conciliar la imagen idealizada que tenía de ella con las inquietantes descripciones de su madre. Atribuyó las percepciones de su madre a un prejuicio inicial o a una posible mala interpretación de las acciones de Sofía. Le decía que su madre era demasiado sensible y que no debía tomarse tan a pecho los comentarios de Sofía. A pesar del escepticismo de Javier, su madre continuó con su plan, decidida a obtener pruebas concretas de la verdadera personalidad de Sofía. Un día, mientras limpiaba el despacho de Javier, escuchó una conversación telefónica entre Sofía y una amiga. Sin quererlo, oyó cómo Sofía hablaba de Javier en términos frívolos y materialistas, refiriéndose a él como su billete de lotería y burlándose de su ingenuidad. Describía con cinismo sus planes de disfrutar de su riqueza y posición social, dejando claro que sus sentimientos hacia él eran puramente superficiales. Sofía le contaba a su amiga que su trabajo en la organización sin fines de lucro era solo una fachada, una historia para atrapar a un hombre rico como Javier. Se jactaba de sus habilidades para manipular y engañar a la gente, y de cómo Javier era demasiado bueno para ser verdad. Estas palabras fueron un golpe devastador para la madre de Javier.
confirmaban sus peores sospechas y la llenaban de preocupación por el futuro de su hijo. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para revelarle la verdadera cara de Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Decidió entonces tender una trampa sutil. Dejó accidentalmente una nota escrita en un lugar donde sabía que Sofía la encontraría. La nota contenía una falsa alusión a una reunión secreta que Javier tendría con un abogado para discutir asuntos financieros importantes, mencionando una posible transferencia de activos a un fideicomiso. Sofía, al leer la nota, no pudo ocultar su interés y su preocupación. La madre de Javier la observó discretamente y vio cómo Sofía intentaba sonsacar información a otros empleados sobre la supuesta reunión. Al no obtener detalles concretos, la madre de Javier supo que su trampa había funcionado. Sofía estaba claramente más interesada en el dinero de Javier que en él como persona. Con esta prueba en su poder, la madre de Javier sintió que tenía las herramientas necesarias para confrontar a Sofía y, finalmente, revelarle la verdad a su hijo. El momento de la confrontación se acercaba, y la madre de Javier se preparó para el inevitable desenlace, con la esperanza de proteger a su hijo del engaño y la manipulación. Parte 3. La madre de Javier, con una determinación inquebrantable, se preparó para el acto final de su investigación. Llevaba consigo la carga de una verdad dolorosa, pero también la convicción de que su hijo merecía conocerla, por muy difícil que fuera. Había pasado días y noches cavilando sobre la mejor manera de abordar la situación, sopesando las posibles reacciones de Javier y el inevitable drama que se desataría. No quería herir a su hijo, pero sabía que la verdad era una herida necesaria para evitar una herida mucho más profunda en el futuro. El plan estaba listo. Citó a Sofía en un lugar discreto dentro de la oficina, con el pretexto de discutir unos supuestos problemas de mantenimiento que requerían de su experiencia. Sofía acudió a la cita con una actitud condescendiente, sin sospechar ni por un instante que la mujer humilde y vestida con ropa gastada que tenía enfrente era en realidad la madre del hombre al que estaba manipulando. Su desprecio era palpable en la forma en que se dirigía a ella, con un tono de voz lleno de superioridad y fastidio, como si hablar con ella fuera una tarea repugnante. La madre de Javier, con una calma sorprendente, comenzó la conversación. No se anduvo con rodeos. Recordó algunos de los comentarios despectivos y las actitudes groseras que había presenciado por parte de Sofía, como la vez que le había tirado el café o las veces que se había burlado de su apariencia. Al principio, Sofía negó las acusaciones con vehemencia, tratando de hacerse pasar por víctima y acusando a la madre de Javier de tener celos o de malinterpretar sus palabras. Su actuación era digna de una actriz profesional, los ojos se le llenaron de lágrimas, su voz se quebró y su rostro se retorció en una mueca de dolor. Dijo que la limpiadora era una mujer amargada y envidiosa, que no podía soportar ver la felicidad de los demás y que estaba intentando sabotear su relación con Javier por pura maldad. «Usted no sabe nada de mi vida, ni de mi amor por Javier», exclamó con una teatralidad que habría engañado a cualquiera que no hubiera sido testigo de su crueldad en privado. Sin embargo, la madre de Javier, con una determinación inquebrantable, no se dejó engañar por sus lágrimas de cocodrilo. Se mantuvo firme en sus palabras, y con una voz que transmitía una autoridad que Sofía no esperaba, comenzó a revelar los detalles de la conversación telefónica que había escuchado accidentalmente. Repitió, palabra por palabra, algunas de las frases más cínicas y materialistas que Sofía había pronunciado sobre su hijo, refiriéndose a él como su billete de lotería y a su amor como una inversión. Al escuchar esas palabras, el rostro de Sofía comenzó a palidecer. Su negación inicial se tambaleó, y una expresión de pánico comenzó a asomarse en sus ojos. Ya no podía negar que esas palabras eran suyas. La madre de Javier continuó, describiendo cómo había notado el interés desmedido de Sofía por los asuntos financieros de su hijo y cómo la había visto intentar obtener información sobre la supuesta reunión secreta con el abogado. Ante la evidencia presentada, Sofía finalmente se derrumbó. Su fachada de bondad y sinceridad se hizo añicos, revelando a una mujer calculadora y ambiciosa, cuyo único interés en Javier era su riqueza y su posición social. Con lágrimas falsas y súplicas fingidas, Sofía intentó convencer a la madre de Javier de que guardara silencio, ofreciéndole incluso una suma de dinero a cambio de su silencio. La madre de Javier se sintió asqueada por su descaro.
Rechazó la oferta con desdén, reafirmando su determinación de proteger a su hijo a toda costa. El siguiente paso era revelarle la verdad a Javier. La madre de Javier lo citó en su despacho, alegando una emergencia. Javier acudió de inmediato, preocupado por lo que pudiera haber sucedido. Al entrar, se encontró con Sofía, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y resentimiento, y a su madre, cuya mirada era seria y decidida. Antes de que Javier pudiera preguntar qué sucedía, su madre tomó la palabra. Con voz firme pero llena de tristeza, le reveló todo lo que había descubierto. Le contó sobre el trato despectivo de Sofía hacia ella, sobre la conversación telefónica que había escuchado y sobre el intento de soborno. La madre le describió el contraste entre la imagen pública de Sofía y su verdadera naturaleza, como la máscara de la bondad se caía en privado para revelar una crueldad que Javier no podría haber imaginado. Javier escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una profunda decepción. Miró a Sofía, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que pudiera refutar las acusaciones de su madre. Pero el silencio de Sofía, su mirada esquiva y su evidente incomodidad fueron una confirmación tácita de la verdad. Finalmente, Javier se dirigió a Sofía, con una voz cargada de dolor y decepción. Le preguntó si todo lo que su madre decía era cierto. Sofía, viéndose descubierta y sin escapatoria, no pudo más que confesar. Con lágrimas y excusas baratas, admitió sus verdaderas intenciones, revelando la falsedad de sus sentimientos y su interés puramente materialista en él. Javier sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. La mujer que había creído amar, la persona que le había parecido tan honesta y bondadosa, no era más que una fachada, una ilusión construida sobre la mentira y la ambición. Con una mezcla de rabia y tristeza, Javier le pidió a Sofía que se marchara de su vida para siempre. Sofía, sin poder argumentar ni manipular más la situación, se fue del despacho, dejando tras de sí un silencio pesado y la amarga verdad de su engaño. Javier se quedó a solas con su madre, agradeciéndole su valentía y su amor incondicional. Había sido doloroso descubrir la verdad, pero gracias a la perspicacia y la determinación de su madre, había evitado un error que podría haberle costado mucho más que dinero. La experiencia le dejó una cicatriz emocional, pero también una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones humanas y sobre el inestimable valor de la intuición de una madre. Parte 4. El silencio que siguió a la partida de Sofía se sentía más pesado que el ruido de la metrópoli. Javier se quedó a solas con su madre en el despacho, la misma habitación donde, sin que él lo supiera, se había desarrollado la verdad. La máscara de la limpiadora había caído por completo, y la mujer que tenía enfrente era la misma figura imponente y amorosa que lo había criado. Javier, con el alma rota y los ojos vidriosos, no podía creer la profundidad del engaño. La mujer que había adorado, en la que había confiado ciegamente, había sido una completa ilusión, un personaje interpretado con una maestría digna de un Oscar. Se sentía estúpido, ingenuo y, sobre todo, traicionado. Miró a su madre, el único faro de honestidad en ese torbellino de mentiras. Su madre no le reprochó nada. No le dijo te lo dije ni le hizo sentir peor de lo que ya se sentía. En lugar de eso, lo abrazó. Lo abrazó con la fuerza de un amor incondicional, un amor que había sido puesto a prueba y que había triunfado sobre la falsedad. Javier se dejó caer en sus brazos, sintiendo el calor de su abrazo como un bálsamo para su corazón herido. Lloró. Lloró por la pérdida de un amor que nunca existió, por la ingenuidad que había mostrado y por la dolorosa lección que había aprendido. Su madre lo sostuvo, acariciándole el cabello, susurrándole palabras de consuelo. La verdad siempre sale a la luz, hijo, le dijo. Y a veces, duele. Pero es mejor una verdad que duele que una mentira que te consume. El proceso de recuperación fue lento y doloroso para Javier. La traición de Sofía había dejado una profunda cicatriz en su confianza. Se volvió más cauteloso, más reservado, y le costaba abrirse a nuevas personas. La herida emocional era profunda. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, su madre se convirtió en su roca. Pasaban más tiempo juntos que nunca. Javier la invitaba a cenar,
La llevaba a pasear, la consultaba en cada decisión importante, tanto personal como profesional. La empresa, que había sido construida sobre los pilares de la honestidad y la integridad, se convirtió en un refugio para Javier, un lugar donde podía sanar y reconstruir su vida. Contrató a nuevos empleados que compartían sus valores y se deshizo de aquellos que no. La experiencia lo había transformado en un líder más sabio y más consciente de la importancia de la moralidad en los negocios. Con el tiempo, la herida de Javier comenzó a sanar, aunque la cicatriz permaneció como un recordatorio constante de la lección aprendida. Aprendió a diferenciar entre la gente que buscaba su dinero y la gente que buscaba su amistad. Aprendió que la verdadera bondad no se exhibe en galas benéficas ni se pregona a los cuatro vientos. La verdadera bondad se ve en los pequeños gestos, en la forma en que una persona trata a los que considera inferiores, en la autenticidad de una sonrisa cuando nadie está mirando. Un día, mientras trabajaba en la oficina, Javier se encontró con una nueva empleada de limpieza. Era una mujer de edad avanzada, con una sonrisa amable y una mirada honesta. Javier se detuvo a hablar con ella. Le preguntó por su vida, sus sueños, sus esperanzas. Y en su conversación no había rastro de pretensión o de interés oculto. Simplemente, dos personas hablando, compartiendo un momento de sinceridad. En ese instante, Javier supo que la vida le había dado una segunda oportunidad para creer, para confiar, para amar de nuevo. La historia de Javier y Sofía se convirtió en una leyenda en los pasillos de la empresa. Una historia de engaño y de redención, un cuento de hadas invertido en el que el príncipe no rescata a la princesa, sino que es rescatado por el amor incondicional de su madre. Javier nunca se olvidó de la lección. Y aunque la sombra de Sofía a veces se cernía sobre sus pensamientos, el recuerdo del sacrificio de su madre y la fuerza de su amor siempre lo devolvían a la luz. La vida siguió su curso, y Javier, con un corazón más sabio y una perspectiva más clara, siguió construyendo su imperio, pero esta vez con un propósito aún más noble, el de crear un mundo donde la bondad y la honestidad fueran siempre la verdadera moneda de cambio. Y así, la historia de Javier no terminó con un felices para siempre en el sentido clásico, sino con un felices para siempre más profundo y significativo. Un felices para siempre basado en la verdad, en la lealtad y en el amor incondicional de una madre que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hijo de las mentiras del mundo.